Garofalo, profesor del Departamento de Filosofía de la Simón Bolívar, activista por las redes sociales, escritor, ciudadano ante todo. Hoy vamos a hablar sobre la coyuntura y el desarrollo de las protestas que han tenido a Venezuela un poco en suspenso, en vilo por estos últimos 2 meses, ¿no? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué se dan? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Y cuál es sobre todo el escenario de salida posible a esta situación? Entonces, esencialmente es una protesta ciudadana, no es una protesta política en primera instancia, aunque también es política, parte de una protesta estudiantil y de luego de una protesta ciudadana. Entonces es un fenómeno, digamos, social nuevo en los últimos años, que a veces se tiende a comparar con momentos históricos pasados recientes, como los hechos de 2002-2003, pero que sin embargo tiene su propia particularidad, y esa particularidad creo que no ha sido suficientemente explicada, explayada, conceptualizada. Bueno, están pasando muchas cosas a la vez, que se articulan en varias dimensiones de la realidad, pero todas esas dimensiones están tejidas o están hilvanadas a partir de un malestar que aún no tiene una forma concreta y definida, pero sin embargo es muy presente, es muy real. Y tiene que ver con el hecho de una merma considerable de la democracia, en el sentido más elemental, en el sentido de la posibilidad de un desarrollo consistente, coherente, del individuo en su entorno social. La vanguardia de este movimiento, que son los sectores medios, justamente porque son el portador más tangible de este tipo, o son más sensibles a este tipo de problemas políticos, ¿no? Tiene que ver con la libertad, con el desarrollo, con la capacidad de expresión, de hacer vínculos sociales que no pasen por mecanismos despóticos, entre ellos los mecanismos despóticos del Estado. Entonces, lo que está pasando es una rebelión civil, que a medida que pase el tiempo puede desaparecer o puede arrastrar a sectores mayoritarios de la sociedad. A mí esta idea de considerar el país por sí mismo no me parece interesante o no me gusta del todo, para serte sincero, porque yo no pienso que la conciliación o la paz sea algo en sí mismo, ¿no? Digamos, en el Gulag de Stalin había mucha paz, en Auschwitz era muy pacífico. Las sociedades democráticas justamente viven del conflicto, no de la paz. Y justamente es eso lo que pasa, que hay un Estado que no permite el conflicto, salvo su propio conflicto de intereses. Yo pienso que la sociedad venezolana conseguirá su camino, conseguirá su paz social con conflictividad, una vez que pueda desarrollarse y expresarse en un marco republicano. Hay una oposición que pretende construir una mayoría electoral a partir del malestar social, y hay una oposición que no quiere esperar a construir esa supuesta mayoría, porque además habría que suponer si realmente esa mayoría ya no existe, ¿no? El primer tipo de oposición cayó en una paradoja. Esa oposición cantó fraude en las elecciones de abril y pocos meses después estaba conciliando con el gobierno para conciliar sus espacios de alcaldías, de gobernaciones, etc. Y eso la colocó a ella en un callejón sin salida. Hay una posición más desesperada, digámoslo así, porque es una posición que no es primeramente política, es una posición ciudadana. Y si hay una dicotomía entre la posición ciudadana y la posición política, es la posición ciudadana la que debe prevalecer, porque en el fondo ahí está la mayoría, ahí está la base social de la posición política. Parte de los acontecimientos últimos es ese, es una posición ciudadana que ha sobrepasado a los preceptos de la posición política. Y va a ser así inevitablemente. Incluso si esto se enfría, va a estar eso latente hasta que no aparezca realmente una voz que sintonice con esa protesta ciudadana. Hay un trabajo que hizo la profesora Gisela Cossack del departamento de la Escuela de Literatura de la Central, que se llamaba Lectura para Jóvenes Rebeldes 1 y 2. La pueden googlear y le va a aparecer, y hay una lista. Ella la hizo pidiéndole la opinión a varias personas, entre ellas me encontraba yo, una serie de libros, incluso de videos, que pueden ayudar a comprender la situación y no solamente a comprender la situación, a adueñarse de la situación.